Los Globos de Oro se celebraron hace apenas unas horas y aquí te tengo lo viral, lo que pasó allí, cuántos momentos difíciles. Cada día, cada año los Globos de Oro como que van así, en picada. Pero ahora fue con el presentador Joe Coy, quien ha salido con varias bromas que ha ofendido a más de uno. Y hoy te tengo todo lo que ha pasado. Además, cómo fue ese momento de Jennifer López cuando se encontró con una fan que es actriz y que la ha tenido como un referente. Bueno, te cuento porque aquí desglosamos absolutamente todo. Bueno, te cuento que J-Lo está atravesando por un momento agridulce. Por un lado, y quiero que vean este documental que subí en mi otro canal, que este es el usuario de mi otro canal. Aquí pueden ver lo que puse en ese documental. Pero bueno, J-Lo está atravesando ese momento como agridulce, puesto que estaba allí bien bonita, con un vestido rosado. Puedo decir que es un vestido como de Barbie y todo, como bien bonitoso, quedaba bien. No sé si estuvo entre los mejores o peores vestidos, pero le quedaba bien. Pero bueno, una que se emocionó hasta wow. Vamos a ver esta reacción de Brie Larson, actriz, cuando vio a J-Lo en la alfombra roja, que le estaban entrevistando y ella hasta se emocionó al punto de estar hasta temblando. Vamos a ver. Yo pensé que era parte como de un guión o algo, pero la verdad es que ella estaba muy emocionada y allí está J-Lo subiendo y ella dice, ay, disculpen, pensé que, o sea, pensó que estaba interrumpiendo, pero la estaban esperando a ella. Y reacciona así y dice que ella, cuando la vio en Selena, la película que hizo J-Lo, que fue prácticamente que la catapultó a la fama que tiene hoy, ella quiso ser actriz, como que se inspiró por verla y siempre la ha tenido como un referente. Luego encuentran a su madre y la madre por ahí está también voceando y diciendo cosas como muy emocionada cuando vieron a J-Lo. Luego esto hace que J-Lo se ponga a llorar de la emoción y todo, porque que veas a un fan en la calle es normal, pero que veas a alguien de la industria que no tendría que ser tan humilde en decir yo también soy fan tuyo, es difícil encontrarte eso. Qué bueno ver esta situación y ver que también tú inspiras a alguien a hacer algo como que, ok, te vi en Selena, me inspiré en ser actriz y siempre he seguido tu carrera, nunca habían tenido la oportunidad de decírselo y se encuentran allí y ella se lo está diciendo en la cara. A mí me pareció muy bien. Algo que se hizo muy viral, señoras y señores, son sus amigos, los amigos de ustedes que son Harry y Meghan, que fue de la parte del script que hizo Joe en estas bromas de los premios de oro. Últimamente han buscado comediantes para hacer los conductores de los premios para que haya chiste todo el tiempo, pero no a todo el mundo le parece gracioso. Resulta que estaba Joe haciendo esta broma hablando de Harry y Meghan y dijo así. Es decir, como por ejemplo Harry y Meghan, que les pagan para hacer absolutamente nada. Esto no fue una broma que le salió a él de ceros, porque ya sabíamos que esta broma había salido como viral el año pasado. Él simplemente le estaba repitiendo. Resulta que estaban los ejecutivos de Netflix y bueno, se rieron, ja, ja, ja. Claro, porque obviamente si se ríen mucho va a decir, ajá, señor, entonces usted estaba en los Globos de Oro riéndose de Harry y Meghan y luego los contrata y luego tiene contratos con ellos. Simplemente estaba repitiendo esta broma, lo cual a mí me pareció siempre, nunca pasa de moda, porque es una broma que todos sabemos. A ellos les pagan por hacer absolutamente nada. O sea, no es que ellos son actores, actrices, ni tampoco hicieron algo por lo cual, por ejemplo, un personaje, hacerte una entrevista o nada por el estilo. A ellos les pagan por estar haciendo nada y por quejarse. Entonces hubo bromas, hubo algunos que les gustó, el squad de ellos está molesto, que sí, que Joe, que se pasó con esa broma. Otra que tampoco estaba muy contenta fue Taylor Swift, que hizo esta broma refiriéndose a ella, a su nueva pareja y como ya él es jugador de la NFL, y vamos a ver qué fue lo que dijo Joe.
Efectivamente, a mí esta broma me pareció bien, pero lo que más me gustó fue la reacción de Taylor Swift. Él está diciendo que la diferencia es que en la NFL tiene demasiadas cámaras con Taylor Swift. O sea, y no es culpa de Taylor Swift, es que todo el mundo está viendo a esta pareja como la pareja del momento. Ya saben que cada año o cada época hay como una pareja. En un momento fue Bennifer, en un momento fue fulano de tal, y como que hay todo el mundo quiere saber qué están haciendo. Yo pienso que ya se han pasado, claro, pero todo el mundo quiere saber qué está haciendo Taylor Swift, que si la vio Travis, que si le va a dar un anillo, etcétera. O sea, sus fans, no yo, no me interesa. Pero bueno, porque cada vez que está en el partido, las reacciones de ella son las que sobresalen del partido completo. Ella tirándole porras y haciendo unas caras. Entonces, él está diciendo que los Globos de Oro no tienen tanto esas cámaras de Taylor Swift, tienen menos cámaras, menos shots de Taylor Swift que en la NFL. A mí me pareció muy gracioso esto y ella se ofendió, incluso le dio vergüenza, porque miren cómo ella baja la mirada en un momento como que le da vergüenza que diga esta parte, pero fue gracioso. A mí lo que me gusta es que todos nos reímos hasta que nos toca a nosotros, como, ay, se está riendo de Adriana, ay, le toca a María. Entonces, por Dios, también tenemos que aprender a reírnos un poquito de las cosas, y él no se metió como con nada como de ella o físicamente ni nada, sino es como cosas del momento. A él no le fue nada bien, la verdad, a Joe no le fue nada bien. Él no es tan famoso en Latinoamérica y hubo muchas personas que se sintieron muy ofendidos. De hecho, Emma Stone le dijo algo, que no puedo pasar por aquí, pero le dijo pic a Joe en ese momento por esa situación. La verdad es que lo que pasó fue que él inició haciendo bromas de las personas que estaban nominadas, o sea, de las películas. Habló de Barbie diciendo que Barbie simplemente es una muñeca con grandes boobies, y bueno, eso ofendió a muchas personas porque ya saben, estaban los actores, las actrices allí y como, ay no, Barbie no es sobre eso, pero fue sobre eso y sobre la liberación de Barbie. Y bueno, no es que a mí me pareció el 100% chistoso todo lo que dijo, pero pienso que la gente lo tomó muy en serio porque el humor fue un humor negro, como se dice, un humor negro, un humor fuerte, un humor pesado, y no todo el mundo está preparado para este humor. Además, él mismo se rió de él diciendo que solamente le dieron 10 días, que no podían tener un monólogo perfecto. Give me a break. No hubo ninguna sorpresas como hay que las nominaciones, Oppenheimer, que se llevó prácticamente todos los premios, y bueno, la persona que interpretó a Diana, una de ellas, la última, que fue Elizabeth Debicki, se ganó un premio a mejor actriz de reparto en serie limitada. Pensé que iba a ser la que hizo de la reina Elizabeth, porque la verdad que esta señora hizo un papel impresionante, y que fue Imelda hizo un papel impresionante. A mí me gustó muchísimo, incluso es que de verdad increíble cómo esa señora interpretó a la reina Elizabeth, pero el papel de Elizabeth Debicki en esta serie fue determinante con Diana. Fue un papel como más popular, más mediático, y fue por eso, me imagino, que votaron por ella, pero igual las dos hicieron un gran papel. Otra vez Harry salió en este stand-up comedy que hizo Joe, diciendo que Imelda hizo tan buen papel que Harry la llamó para pedirle dinero. Los señores, por Dios, la verdad es que ella hizo un gran papel, se parecía y además se portó como la reina Elizabeth. Fue una cosa impresionante, y bueno, como todos los premios hay cosas positivas, negativas, pero uno de los memes fue lo del Taylor Swift, y además de Selena Gómez. Selena se aproximó a Taylor Swift para decirle algo y se hizo viral algo que ella le dijo que no fue así, dice ella, y se molestó porque Selena, donde quiera que va, tiene que ser un meme. Las caras que hace y por las cosas que hace, yo no sé si ella lo hace a propósito, pero la gente está muy pendiente de ella y tiene que agradecer que la gente esté pendiente de ella y no responder todas las cosas que pasa malhumorada, porque mucho más van a sacar. Bueno, ¿qué ustedes piensan? ¿Vieron los Globos de Oro? ¿Qué les pareció estos memes? Y bueno, mi nombre es Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.